¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo están? De última hora, cuando son las 20:07 estamos en directo desde el Palacio de Gobierno. Aquí importantes anuncios por parte del ministro de Gobierno. Escuchemos lo que tiene que decir Francisco Jiménez. Las intentonas de algunos actores políticos, la Asamblea Nacional decidió no dar paso a la moción de destitución que había presentado la bancada de UNES. Eso consolida a nuestro gobierno democrático, consolida la institucionalidad en el país y no permite que las intentonas golpistas de golpes institucionales o de pretendidos golpes institucionales aupadas por ciertas organizaciones políticas logren sus objetivos. El día de hoy, una vez terminado ese proceso, también hemos seguido manteniendo esfuerzos por lograr la paz en el país. Y en función de ese criterio y de devolver la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Este proceso inició a petición de las tres organizaciones en conflicto, de la CONAIE, de la FENOCIN y de la FEINE, que dirigieron una comunicación a la Conferencia Episcopal, y en función de esa respuesta y de la mención explícita que se hace del Gobierno Nacional, nosotros hemos decidido como gobierno aceptar esa sugerencia y solicitar la mediación de la Conferencia Episcopal, que será la que determine la metodología, los actores, los representantes y los temas en cuestión para que podamos llegar a una solución definitiva en este conflicto que ya mantiene el país durante 17 días. Reiteramos que la voluntad del Gobierno Nacional es, primero, garantizar la paz de los ecuatorianos, y que en función de ese criterio no dejaremos de tomar las acciones que permitan llegar por la vía del derecho y del respeto de la Constitución a esa paz y esa tranquilidad tan anhelada. Nos solidarizamos con las provincias que hoy mantienen mayores conflictos, y particularmente con algunas respecto de las cuales hemos decidido decretar el estado de excepción hoy día, como ha sido el caso de Azuay, de dos provincias de la Amazonía, me parece que es Sucumbíos y Orellana, y también Imbabura, si no me equivoco. En función de esos criterios, mañana mismo estaremos poniéndonos en contacto con la Conferencia Episcopal para poder determinar cuáles son las acciones que, en función de la mediación que ellos van a impulsar de ahora en adelante, se implemente con la mayor claridad y celeridad posible los temas a tratar y la solución definitiva de este conflicto. Señor ministro, si me permite, dos inquietudes, estamos en vivo para Teleamazonas. Quiero consultarle si usted dijo que no iba a volver el gobierno a la mesa de diálogo hasta que no se deponga la medida de hecho, se eliminen los brotes de violencia. Ahora, cambiando de mediador, que va a ser la Iglesia Católica, ¿van a volverse a sentar a la mesa de diálogo? Una. Y dos, ¿por qué no comprendió la provincia de Pichincha este decreto de estado de excepción que abraza a 4 provincias del país? Porque los estados de excepción se producen con situaciones reales, y la provincia de Pichincha por ahora no tiene, de acuerdo a las condiciones y a los informes que tenemos del Comité de Seguridad, situaciones que ameritan ese estado de excepción. Si es que en las próximas horas se producen esas circunstancias, entonces tendríamos que incluirla dentro de las provincias sobre las cuales ya se ha decretado el estado de excepción. Los estados de excepción no pueden ser ni especulativos ni preventivos, sino sobre una existencia real y manifiesta de una situación irregular en una provincia que amerite la incursión, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, aparte de la Policía Nacional, que por Constitución es la encargada de garantizar el orden público. Respecto del cese de las manifestaciones, nosotros también hemos solicitado a la Conferencia Episcopal que ese es un requisito importante. No queremos poner condicionamientos, lo hemos pensado, pero no queremos poner condicionamientos porque pensamos que lo más importante ahora es que la Conferencia Episcopal pueda hacer su trabajo, pero exhortamos a todas las partes en conflicto que, en función de la aceptación que ahora ha dado el gobierno a esta mediación, no se produzcan más brotes ni actos de violencia, ni durante la noche, ni durante las tempranas horas de la mañana, porque eso podría eventualmente también complicar que este proceso de mediación avance.
Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es de Juan Pablo Ruiz, de TC Televisión. Señor ministro, buenas noches. También estamos en directo para TC Televisión. Señor ministro, ¿se conoce ya el lugar y la hora en donde será la primera reunión de este diálogo que usted acaba de anunciar a través de la mediación de la Iglesia Católica? Y en su momento se dijo desde el Gobierno Nacional que no estaría en estos diálogos. Usted había pedido que esté Leonidas Issa. ¿El tema de Leonidas Issa podría ser un tema también a mediar o ya se tiene claridad al respecto? Gracias, señor ministro. Nosotros, al haber aceptado el proceso de mediación impulsado por la Conferencia Episcopal, nos sujetamos también a su metodología. Son ellos los que van a designar cuáles serán los delegados de parte y parte y no vamos a establecer un condicionamiento allí. Son ellos los que van a decidir a qué hora empezará este proceso de mediación y cuál es la metodología que van a implementar y además el lugar. Nosotros estamos transfiriendo a la Conferencia Episcopal la responsabilidad de determinar las personas, los lugares, la metodología y los temas. Gracias, señor ministro. Finalizamos con la pregunta de José Daniel Acosta, de Diario Expreso. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Si bien es cierto, ya mañana empezarían nuevamente los diálogos, usted ha dicho que si nuevamente se registran incidentes como suscitó en medio del diálogo que ya se dio y se estaba suspendiendo, usted ha entrado a entender en tal caso que nuevamente se suspenderían este segundo intento de diálogo que se inicie con la CONAIE y los movimientos indígenas. Ahora, ellos han dicho que Leonidas Issa se va a mantener, ya han dado su postura, no es que la han ocultado, han respaldado a Leonidas Issa y lo reconocen como su líder, es decir, él se va a mantener ahí. ¿Existe entonces esa apertura por parte del gobierno para sentarse con Leonidas Issa? Nosotros hemos señalado enfáticamente que el proceso de mediación lo va a liderar la Conferencia Episcopal. Y serán ellos, independientemente de las partes, los que determinarán cuáles son sus delegados. En manos de ellos está la decisión de la solicitud sobre quienes se sientan a esa mesa. No en manos del gobierno y no en manos de las organizaciones sociales. Número uno. Número dos, está claro que si se producen actos de violencia o vandalismo, eso complicaría el proceso de mediación. Nosotros no hemos querido condicionar a la Conferencia Episcopal y no lo hacemos en función de la tranquilidad y de la paz que necesita regresar a los hogares ecuatorianos. Gracias, señor ministro. Estas son en vivo y en directo las declaraciones del señor ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, cuando estamos en vivo y en directo para la señal de TC Televisión. Son 20 horas con 14 minutos. Esta es la información desde aquí a esta hora desde el Palacio de Gobierno. Como ustedes acabaron de escuchar, se confirma ya la retoma de diálogo con la mediación de la Iglesia Católica. Así lo anunció hace breves segundos el señor ministro de Gobierno, sin condiciones, ha dicho el señor ministro. Sin embargo, se pide que también no existan, de su parte también se pide que no existan actos vandálicos o violentos por parte de los manifestantes. Desde este sector, también desde el Gobierno Nacional, se espera que estos acuerdos, estos diálogos se concreten tras la mediación de la Iglesia Católica. El señor ministro de Gobierno no especificó a qué hora y en qué lugar sería la primera reunión de esta mediación que mantendrá la Iglesia Católica entre el Gobierno Nacional y la dirigencia de los manifestantes. Es lo que nosotros les podemos informar a esta hora desde el Palacio de Gobierno, cuando son las 20 horas con 15 minutos. Mauricio, regresamos a estudios, no sin antes darles esta buena noticia de que se retoman ahora los diálogos, pero con la mediación de la Iglesia Católica. Hasta aquí nuestro informe. Mauricio, usted continúa desde Estudios Centrales. Buenas noches. Gracias, y todos apoyamos. Todos